De cómo la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea afectará a la política migratoria, a los acuerdos comerciales, a la economía de varios países, pero ¿qué implicaciones habrá para los negocios? Pues bueno, hoy nos acompaña en el estudio Óscar Silva, quien es socio líder del área de Global Strategy de KPMG en México. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos cuál va a ser el impacto hacia los negocios en cuanto veamos ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nos regresamos quizá un poco para decir que el impacto fundamental en la economía, lo que ya se ha platicado, no debería de ser importante. Seguro ya han dado estas cifras muchas veces, pero nuestra relación económica con el Reino Unido es muy baja, ¿no? En las exportaciones no representan más del 0.5%, en las importaciones 0.7%, en la inversión extranjera 1.5%, ¿no? Para ponerlo en contexto, cualquiera de los anuncios de las plantas que se ha dado en los últimos años o meses representa una inversión mayor que toda la inversión acumulada desde 2009 que ha tenido el Reino Unido en México, ¿no? Entonces, esto nos habla de que no debería de haber un impacto fundamental. El problema es los mercados financieros, ¿no? Que como vimos tuvieron un impacto, puesto que los mercados no siempre son racionales, aunque la teoría económica diga que siempre se comportan de manera racional, esto no sucede y hay sobrereacciones a algunos eventos, ¿no? Como lo que vimos en el peso y, bueno, primeramente en la libra, cuando se anunció el resultado, la libra bajó un 13% en el primer día y luego cayó todavía más a niveles históricamente bajos y jaló el peso. Si ponemos una gráfica de la libra contra lo que pasó con el peso, se ve una gráfica de la libra contra el dólar y del peso contra el dólar, es una gráfica totalmente espejo, ¿no? Fueron las dos monedas más impactadas, ¿no? Exactamente. Entonces, este es el principal problema. Lo que sí vemos es que en el mediano plazo impacta en la certidumbre sobre los flujos futuros, ¿no? Como hay estos movimientos, aunque ahora ya se estabilizaron los mercados, el peso ya regresó, esto lo ayudó mucho la decisión del Banco de México. Nosotros vemos de manera positiva esta decisión del Banco de México. Se movió muy rápido y sin necesidad de que hubiera un movimiento similar en la Fed para subir las tasas de interés, y esto de alguna manera le da certidumbre a los inversionistas que tanto la política monetaria como la política fiscal de México están siendo responsables y coherentes con el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los negocios? Pues van a tener que analizar mejor sus flujos y utilizar instrumentos que quizá no necesitaban utilizar antes, como las coberturas. Van a tener que planear mejor sus necesidades de recursos, porque obviamente al aumentar las tasas de interés del Banco de México ya les aumentó el costo del dinero inmediatamente, ¿no? Los bancos trasladan eso de manera inmediata a los consumidores y a las empresas. Entonces, este es la principal manera en que los negocios se van a ver afectados. ¿Qué pueden hacer los negocios en el corto plazo para que cuando se dé esta eventual salida pues no sufran este impacto tan...? Bueno, pues ser lo más responsables posibles en cuanto al ejercicio de sus recursos, a los gastos, no gastar de más en estos momentos, porque también recordemos que sí podría haber un impacto en Europa cuando salga el Reino Unido. Esto es a 2 años, obviamente, pero pueden suceder cosas como que otros países lo sigan y entonces llevar a Europa a una crisis o continuar la crisis que sigue, dependiendo como lo queramos ver. Y eso obviamente, al ser la Unión Europea uno de los principales demandantes del mundo y el Reino Unido dentro de la Unión Europea es uno de los países con mayor demanda, esto sí podría tener un impacto, ¿no? La verdad que otra vez fundamentalmente no vemos gran impacto, ni incluso también se habla de que a través de la relación con Estados Unidos podría haber un impacto, pero el Reino Unido tampoco es significativo en la relación económica con Estados Unidos, únicamente representa el 3% de su comercio internacional con el resto del mundo. Pues habrá que ver cómo en estos 2 años los negocios fortalecen sus finanzas para que no tengan este impacto que se podría dar una vez que se dé el Brexit. Claro que sí, tenemos un sitio en KPMG hecho únicamente y exclusivamente para el Brexit, en donde los empresarios se pueden dar cuenta de qué está pasando, las últimas noticias, cómo está afectando. Hay un panorama macroeconómico y ahí pueden encontrar mucha información muy valiosa. La verdad es que no recuerdo el sitio específico, pero googleé en KPMG Brexit y ahí inmediatamente sale. Excelente, pues muchas gracias, Óscar Silva, socio líder del área de Global Strategy de KPMG México. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Gracias.